Vivencias. Bueno, ya estamos aquí en la columna del licenciado Jorge Schneiderman para tocar un tema que realmente es un flagelo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que es el suicidio. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Tardes, sí, hoy realmente nos convoca un tema urticante, sí. problemático, digamos, que nos está acechando desde siempre, pero que Claro. hoy se está manifestando de manera, digamos, más que exponencial, ¿no? Ya en el 2015, el Ministerio de Salud Sí. Pública nuestro declaró como uno de los problemas más críticos de nuestro país. En el 2015, te estoy diciendo, hace muchos años atrás, Bueno. y lo priorizó como objetivos sanitarios nacionales para el 2020, pero, o sea, Me gustaría saber qué fue a lo ver, que se hizo, que porque eso, realmente hay una línea de prevención, yo estuve viendo, que funciona, la vamos Sí. a decir al aire, que es un Exacto. 0800-767, que tiene que ver con ACE, ¿no? Sí. Pero que bueno, que cualquiera, además de escucharnos hoy y de todas las dudas que te quieran preguntar, esta línea está abierta a las 24 horas del día, ¿no? Tengo entendido que es así, Andrea, pero esos guarismos que se manejan desde el 15, el 16, como que lejos de estacionarse han venido digamos, de manera detrimento. ascendente, ¿no? Han avanzado. Y hoy estamos hablando de 18 cada 100.000 habitantes que se suicidan por año. Estamos hablando del entorno de 750 personas por año. 2 personas por día promedialmente. Sí, 2 personas por día. Estamos hablando de nuestro país, de ¿no? nuestro país, que se están quitando la vida. Si lo llevamos a nivel internacional, 800.000 personas se suicidan por año en el mundo. Sí. Quiere decir que cada 40 segundos se suicida alguien. En este Claro. momento se suicida alguien, dentro de 40 segundos otra persona. Es un flagelo que está derivando precisamente en el afloramiento de, como síntoma social, el afloramiento de una preocupación que apunta precisamente a la modificación de las políticas, ¿no? ¿Vos te Claro, acordás? políticas de prevención, Políticas de más prevención. que nada, porque... Y salir de ese manto de tabú y de silencio que antes poco menos que se trataba de Bueno, no ahora hablar. me parece que se Hay ha una salido. tendencia, hay una Se ha apertura, salido. hay una apertura a, digamos, hacia nuevas modalidades de abordaje, en tanto la difusión, la divulgación. Porque antes te acordás que hasta a nivel informativo estaba prohibido comunicar que alguien se había suicidado, porque parecía que había un efecto contagioso por Parecía ahí. que había un efecto contagioso y como que, en realidad es al revés, ¿eh? El silencio cumple, digamos, con un efecto negativo que termina reproduciendo esto. ¿Por qué? ¿Qué significa el silencio? Alguien que está deprimido, Claro. alguien que está sumido en un pozo depresivo, alguien que está transitando por un periodo, digamos, de inestabilidad emocional, por ahí queda sumergido bajo Ese silencio. bajo ese manto de silencio, por todo lo que representa el estigma social. Claro, ¿no? y no solo esa persona, porque tengamos en cuenta que detrás de un suicidio, de una persona que se suicida, hay una familia de pronto, hay un grupo de amigos, hay más gente involucrada, y entonces cuanto más silencio se guarda, menos sencillo es detectar el problema, Exactamente, me parece, ¿no? y por otro lado, lo que decíamos del estigma social, que es una actitud que se ha venido manejando en nuestro medio y digamos que hasta no hace muchos años. Sí. Fíjate vos que en estos momentos en nuestro país la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio, luego de los accidentes, ¿no? Obviamente. Pero aquí, que desde ¿Y de 1900... qué nos habla eso? Ahí está, vamos, fíjate. Es importantísimo de muchas analizar, cosas, Andrea, ¿no? de muchas cosas. Desde 1990 hasta ahora, el suicidio de personas jóvenes se ha duplicado. Hay 2 grupos que están, digamos, expuestos a este tipo de situaciones que muchas veces convergen en la toma de decisiones
más dura, que es la autoeliminación. Los jóvenes, en estos tiempos posmodernos, y las personas adultas mayores. También. Que se entiende también por el tema de la soledad, el desplazamiento, aquello del anciano venerable. ¿Te acuerdas que hemos hablado en la columna sobre cómo envejecer en el siglo XXI? En ambos casos, personas que están muy deprimidas. Convengamos que si toman una decisión de esas es porque la depresión los lleva a el eso. 90% de los casos en que una persona se quita la vida está motivado, está impulsado por la depresión. ¿Cómo detectar eso? Existen políticas de psicoeducación para la detección de esos estados de ánimo que pueden estar comprometiendo la estabilidad emocional. Muy poco se habla. Muy poco se habla en virtud de ese estigma. Y fíjate qué increíble, ¿no? En el mundo solo hay 28 países que tienen planes, políticas nacionales de prevención instaladas a lo largo, digamos, a través de todo lo que es el aparato del Estado, todos los ámbitos educacionales. ¿En nuestro país hay políticas de prevención? No, nosotros, y en 60 hay donde tienen registros. Acá se ha comenzado, se ha comenzado a trabajar, pero muy en base a intentos individuales. Hay esas líneas que vos seguro que has dicho al aire. Existen iniciativas individuales, hay grupos de trabajo, hay ONGs que trabajan, pero no hay una política que, digamos, englobe, ¿no? Que permita que desde las etapas más tempranas de la educación se empiece a educar a la persona, porque ¿cómo logramos prevenir el suicidio? Ahí está. ¿Cómo te das cuenta que una persona... A ver, empecemos capaz que por lo más elemental. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque, o sea, para darnos cuenta ya cuando se suicida no podemos hacer nada. Que hay algún síntoma de un posible suicidio, de un comportamiento suicida. Tiene que haber algún síntoma que uno pueda detectar. Yo te decía, fuera de micrófonos, que tengo una mala experiencia con un amigo que se suicidó. Sí. Yo particularmente le veía síntomas. Le traté de ayudar, que fuera el médico, que llegó a ir, pero fue demasiado tarde. O sea, no es fácil tampoco ayudar. Por eso fue mi ejemplo, ¿no? Porque a veces, poniéndolo en un ejemplo que a uno le toca de cerca, no es fácil ayudar a una persona que está sumida en un pozo depresivo o que presenta algún síntoma. Mira, de cada 100 personas, 80 no saben que tienen depresión. Y solo 5 concurren al psicólogo o al psiquiatra. Hay un poco, precisamente por la negación, porque está instalado aquello de no, es un bajón, está pasando un mal momento, no, mirá lo que le acaba de pasar. El tema es que a todos nos pasan cosas y seguramente podemos tener un bajón, podemos estar tristes un día, 2, una semana, 15 días, pero si luego de 15 días, Andrea, continuamos tristes y entramos y caemos en la anedonia. La anedonia es esa pérdida del placer por las cosas, del disfrute de nuestra cotidianeidad. Si entramos a perder interés por aquellas cosas que nos convocan, si nos entramos a apartar de nuestras responsabilidades, si empezamos a manifestar síntomas como puede ser el insomnio, problemas para conciliar el sueño, trastornos en la alimentación, o comemos mucho, dejamos de comer, como que trastocamos lo que es los hábitos de vida, nuestro modelo básico existencial, lo que es nuestro régimen de vida, como que estamos dando señales inequívocas de que algo se está desestabilizando, ¿no? En nuestra psique. Como siempre manifestamos, no somos una mente por un lado, un cuerpo por el otro, somos individuos que transitamos por un cauce social, por lo tanto, no es un tema que nos involucra solo a nosotros. También pasa que muchas veces nuestro entorno no toma conciencia, precisamente por esa negación instalada en cuanto a, y volvemos al estigma, porque tradicionalmente una persona que concurre a un psiquiatra, a un psicólogo, ahora no tanto, como ya lo hemos puntualizado, pasa a sentir como una especie a padecer los efectos del estigma social, ¿no?
a nadie se le ocurriría no ir al neumólogo o no ir al cardiólogo o al dermatólogo. Uno va, obviamente, o al odontólogo. Sin embargo, hay una reticencia, ¿no? Porque ya uno empieza a sentir como que padece un hándicap, como que está en un grado de indefensión respecto de los demás. ¿Por qué? Porque la cordura, ¿no? La lucidez es un poco lo que nos permite mantener bajo control el timón de nuestra vida. Claro. El temor a la pérdida de la cordura, el temor a la muerte, son dos de los grandes miedos que hemos padecido Claro. los seres humanos a través de Y se de la siguen historia. manifestando de alguna manera. Y se sigue manifestando de alguna manera. Pero también algo que capaz que es más visible dentro de esos síntomas que tú decís cuando hay alguna muestra de que esa persona empieza a distorsionar sus hábitos de vida. Ahora, el ejemplo que yo te ponía Sí. era un caso de una persona que si tú la mirabas era sumamente alegre, porque también están esos casos disfrazados que se disfrazan de una alegría. Totalmente. Esos también los tenemos que hablar. Lo tenemos que hablar, Andrea, Porque en eso. realidad no todo pinta. Hay veces mirás personas que decís, ay, qué alegría, Sí, qué el alma de la vitalidad, fiesta, el alma de la fiesta. el alma del cuadro. Ojo Hay con que tener eso. mucho cuidado, Andrea, porque como dice el doctor Rojas, el gran psiquiatra español, la depresión muchas veces se aloja en el sótano de la personalidad. Claro. Y justamente huyendo de esa exposición a la que no nos queremos someter, ocultamos, ponemos cara sonriente, entonces dibujamos una sonrisa sobre un omega melancólico, ¿no? Claro. Para que, un poco para preservar a los demás, un poco para no perder un poco pie en el contexto donde nos movemos a nivel laboral, pero pasa, yo siempre cuento el ejemplo de un recordado jugador de fútbol que un día no llega a la concentración en el interior y era el que iba con el equipo de audio al hombro en la época que se iba con los equipos de música, era el que levantaba el cuadro, en que cuando todo el mundo estaba bajoneado consultaban a ese jugador, un día no llega, lo van a buscar y resulta que se había ahorcado. Claro, ¿qué pasa? En ese afán de no mostrarse por haberse asumido un poco como el estandarte de su familia, de sus amigos, de su equipo, ponía plata de su bolsillo para sus compañeros que no cobraban, terminó acumulando, congregando, digamos, en su propio ser tensiones que lo superaron y obviamente su fortaleza no le permitía respaldar esa circunstancia y bueno, optó por autoeliminarse. Entonces, cuando entraron a hurgar, vieron que bueno, que no solo que su historia comenzaba con ciertos problemas económicos o familiares, sino que había tenido toda una vida, digamos, tamizada de vivencias abandónicas, fracasos, frustraciones, muchas pérdidas. En esa actitud de revertir, el individuo quiso transfigurarse un poco en una personalidad fuerte. Pero quizás esos son los casos más difíciles de notar a simple vista, ¿no? Porque si se disfrazan detrás de una personalidad alegre, dinámica. ¿Y a qué se debe eso? Precisamente a la falta de apertura hacia la comprensión. Hoy por hoy, Andrea, la gente va al psicólogo, va a terapia, y la gente dice, estoy yendo a terapia, o de repente, estás en un lugar y ves que alguien está hablando, viste que ahora la gente es muy expansiva. Bueno, salgo de terapia, me voy para terapia. Y vos ves que como que hay una actitud ahora en cuanto al tema de concurrir al psiquiatra o tomar una medicación, hay todavía reticencias. Hay todavía reticencias. Es digamos, es algo que está instalado. Y yo siempre digo, por suerte existen las herramientas y los recursos para que
en tanto la persona pueda elaborar en un proceso terapéutico las cosas, mientras tanto siempre es importante, cuando estamos hablando de un cuadro depresivo que se ha instalado, que apunta a cronificarse, no hay nada mejor que ir y consultar a un psiquiatra, claro. Ir al profesional y tomar el psicofármaco no como un refugio permanente en la medida de lo posible, claro. sino como una transición hacia la consecución de soluciones a través de la elaboración terapéutica, el reforzamiento de las redes sociales, no las digitales, sí. de las redes sociales, digamos, a nivel de amistad, a nivel de familia. Creo que hay que dar por tierra definitivamente con eso y generar una apertura definitiva hacia la expresión de todas esas cosas, promover una cultura del diálogo, de la comunicación. Claro. Ahí radica, digamos, es como podemos destrabar el nudo gordiano de esta patología que hoy por hoy es un flagelo, ¿no? Te invito a hacer una breve pausa. Perfecto. Quedan abiertas las líneas de comunicación para los que deseen hacerte llegar alguna duda o alguna pregunta, y continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman. Perfecto. En su columna Mano a Mano y Sin Diván, hablando del suicidio. Continuamos en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman, hablando del suicidio. Y tú me decías, Jorge, yo te preguntaba en la pausa si además de causas emocionales que estuvimos analizando y que podemos seguir analizando, por las que una persona llega a tomar esta decisión de quitarse la vida, también supongo que deben incidir causas culturales que tengan que ver, ¿no? Totalmente. Climáticas, económicas, socioculturales, históricas, genéticas. Mirá, está indisolublemente asociado el tema de la depresión también al clima. El sol es el gran antidepresivo, claro. Así como el ejercicio físico, ¿no? Sí, sí. Que libera las endorfinas, ¿no? Que sí. El mismo organismo produce ese maravilloso antidepresivo que son las endorfinas. Sí, el ejercicio físico, el sol. El reírnos. El reírnos, el de disfrutar. Nosotros mismos. De nosotros mismos y con los otros, no de los otros. No, de uno mismo. Qué importante reírse de uno mismo. Entre nosotros, de claro. uno. Freud decía que reírse de uno mismo es un acto de suprema inteligencia emocional. Fíjate, es muy liberador también. Totalmente. Hay que dicen algunos que hay que reírse por lo menos 15 a 20 minutos por día. Sí, la risoterapia. Pero aunque no sea fácil, ¿no? Pero hay una la risoterapia es una terapia que hay, que es espectacular. Sí. Y fíjate el clima. Yo tuve la experiencia de vivir en Europa, ¿no? Y en Suecia. Sí. Que uno siempre asocia, fulanito se mató, la crisis, la economía, se fundió, perdió todo. Y sí, muchas veces está asociado a un problema económico, pero no necesariamente. Fíjate una cosa, en Suecia, que es un país de gran desarrollo humano, cultural, indicadores macroeconómicos de excelencia, todos los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Alemania, sin embargo, están en los primeros puestos de la tasa de suicidios. Por ejemplo, lo encabeza con 61 por 100.000 habitantes Lituania, que es un país báltico que no le va tan mal. Rusia, con todo ese cambio, esa evolución, tiene algo así como el 55 por cada 100.000. Después Bielorrusia, o sea, países que están muy castigados por el frío, la oscuridad. Yo recuerdo en Suecia a las 4 de la tarde tener que retirarme a mi casa porque entre el frío, la oscuridad, claro, como que todo eso trabaja sobre nuestros neurotransmisores, ¿no? La serotonina, que es el neurotransmisor por excelencia, que digamos que alimenta los núcleos del placer, del poder disfrutar, como que se ven resentidos por la falta de sol. Más allá de que afecta la falta de sol, genera déficit de vitamina D y otros factores a nivel orgánico. Pero como que todo eso incide, Sin embargo, vos ves que Brasil, mira qué paradoja, Andrea. Nosotros que encabezamos en América Latina, nuestro
Uruguay, melancólico tanguero, como siempre digo, de repente asociado a una historia por ahí donde lo triste, nuestra épica viene de la mano de la nostalgia, de la melancolía. Somos descendientes de inmigrantes. Parecemos un bandoneón llorón. Somos un bandoneón llorón, ¿sí? Al ritmo del candombe y de la milonga, que como decía el Flaco Citarrosa, era algo así como un blues criollo, ¿no? Estamos como en modo lamento. En modo lamento. Pero el tambor también en modo lamento. Me parece alegre el tambor. Sí, ¿Tiene algo melancólico? Claro, lo que pasa es que trasunta sentimientos que de repente están asociados a melancolía y a dolor. Cuando vos ves los lugolos en carnaval, espectáculos maravillosos, y toda la temática de las puesta en escena, que es el afrodescendiente esclavizado, martirizado, cosificado, la exclusión y todas esas reivindicaciones obviamente válidas, y que hasta hoy por hoy la lucha de nuestros hermanos afrodescendientes. ¿Por qué? Por ser incluidos a tal punto que han tenido que promulgarse leyes que den paso a la inclusión. O sea, subyace. Claro que nosotros asociamos el candombe un poco a la exteriorización, claro, sí, de alegría. Me parecía un momento de alegría. Claro, pero obviamente. Hay tangos que son alegres. Saraca Victoria, ¿no? Claro. Es un tango alegre, obviamente, pero en su esencia... Sí, y si te pones a pensar, hasta las murgas son todo tiene su reivindicación. Pero andate al nordeste brasileño, donde se supone que ahí hay problema económico, qué sé yo, problemas a nivel social, todos los flagelos que vos quieras. Sin embargo, tienen un índice de suicidio de 6 cada 100.000, una tercera parte que el Uruguay, en donde se supone por qué. Ay, pero tienen un clima que yo me mudaría para el noreste brasileño. No tengas dudas, sobre todo feliz. Vivirías en una playa en agua turquesa y al sol. Pero imagínate vos. Son muy alegres. Son muy alegres y muy hospitalarios. Y ahí está. Y hay una actitud de repente más displicente, pero que a los efectos de sobrellevar las vicisitudes es productiva, es sumamente productiva. La playa y el mar. La playa, el mar, claro, la caipirinha. La caipirinha. Bueno, nos vamos para allá, se soluciona todo. Sí, y hay lugar ahí, Hay lugar para 3.200.000, yo creo que le sobra. Nos vamos, el Uruguay le agarramos entero, nos vamos para allá. Pero fíjate, se acaba el problema. No tenga duda. Pero incide la conformación demográfica, poblacional. Nosotros... Ya lo hemos hablado en algún momento cuando hablamos de la identidad, ¿te acordás? Sí. Nos conformamos en base a contingentes migratorios, muchos que vinieron no porque dijeron un día vamos a probar suerte, sino urgidos por las vicisitudes en todos los regímenes totalitarios y todas las cosas que sobre las que hemos abundado, que han traído a nuestras costas a quienes son la base, quienes dieron origen también un poco a lo que es la población del Uruguay. Y todo eso pesa, esa nostalgia en nuestra música, en nuestra literatura, en el arte, ¿no? Esa tendencia, esas epopeyas, esa poesía a veces nostalgiosa, no tan expansiva, sin esos toques de euforia que pueden tener otras expresiones literarias o musicales. Entonces, hay una, digamos, multicausalidad a la hora de poder entender por qué en determinados lugares se instala este tema de la depresión, ¿no? También un poco la posmodernidad. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué se suicidan tantos jóvenes? Claro, eso que decías a partir del 90, ¿cómo se duplicó? ¿Por qué pasó? Del 90 hasta ahora se duplicó, o sea, el 200%. ¿Y se conocen causas o se estudian causas? Sí, por supuesto que se estudia. Es muy complejo, muy laberíntico desentrañar el tema de la depresión. Hay elementos. Hoy por hoy hay mapeos cerebrales que se puede detectar claramente la diferencia entre el cerebro de una persona
digamos que tiene un curso de vida normal, y una persona que está afectada por un cuadro depresivo. Hay alteraciones en la bioquímica cerebral que se trasuntan, ¿no?, en la imagen. Pero ¿por qué los jóvenes, que se supone en la flor de la vida, en una época de gran apertura hacia la tecnología? El tema es que precisamente, y ahí incide lo cultural, toda esta actitud instalada como, o sea, jerarquizada de la competencia, el aspirar a más, el no quedarse, el estar comparándose permanentemente con los logros del de al lado, salir de ese letargo de 40, 50 años atrás, hace que el no poder arribar a determinadas metas, la persona se siente resentida, y en virtud de la estructura de personalidad, las personas más vulnerables tienden a ceder terreno ante eso y por ahí se quiebran. El que es más resiliente, obviamente, el que tiene otro orden de prelación en cuanto a sus propósitos de vida, obvio que lo va a vivir desde otro lugar, no desde la resignación, sino desde la asunción y, bueno, aferrándose por ahí a otros propósitos en la vida, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, pero esto que estás diciendo va a dar lugar a seguir hablando a propósito de ser resiliente, porque el tema de la resiliencia creo que es algo que también tiene que ver con la educación, ¿no? Tiene que ver con cosas de personalidad innatas, pero también para que una persona sea resiliente tiene que tener un cierto nivel de educación básico para que después tenga esas herramientas para la resiliencia, ¿no? Efectivamente, que capaz Andrea, que lo podemos analizar en el próximo bloque. Con mucho gusto. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Continuamos aquí en Vivencias y nos fuimos a la pausa con una interrogante importante que tiene que ver con este flagelo del suicidio que estábamos poniendo sobre la mesa, de alguna manera cómo educar o cómo prevenir de alguna manera llegar a estas situaciones. Y estabas hablándonos de la importancia que tiene ser personas resilientes. Y yo te decía en la pausa que de alguna manera hay algo innato, pero también hay como una educación detrás de todo esto que tiene que ver con esos primeros años que siempre estamos poniéndolo sobre la mesa, siempre, ¿no? Porque ¿qué importancia tiene la resiliencia en todo esto? Claro, la consolidación de un yo fuerte a lo largo del proceso de desarrollo, como fuimos mencionando en columnas anteriores, es fundamental. La familia como continente indispensable para poder transitar por ese cauce social y poder ir asimilando los atravesamientos culturales, sociales, poder ir incorporando herramientas que nos permitan sobrellevar y, por supuesto, partiendo de una base fundamental, que es una actitud de los padres, una actitud con dedicación, tratando de elevar los umbrales de tolerancia a la frustración. Como te acordás cuando mencionábamos lo que era todo el proceso de desarrollo, la preocupación maternal primaria, cómo promover la independencia en el bebé, en el niño, claro, para que vaya elevando precisamente ese umbral de tolerancia a la frustración, ir forjando conciencia desde las etapas preliminares que la vida no es un continuo de felicidad, claro, que tenemos que aprender a convivir con la frustración, que no todo va a ser un jardín de rosas. Como yo siempre digo, hasta un jardín de rosas, si no sabes recorrerlo bien, te podés pinchar. Claro. No hay nada más lindo a los sentidos, desde el punto de vista sensorial, que un jardín de rosas, por el aroma, por el color, la tersura. Pero si caminás mal o agarrás mal la flor, te podés pinchar y lastimar. Claro. Quiere decir que la vida en sí, debemos despojarla de ese manto idílico, de que no busco la felicidad, o esas personas que de repente se cuentan a sí mismos la historia, yo soy un tipo feliz, yo no tengo problemas, esa negación de repente, el no querer asumir las vicisitudes reales que hacen que la vida sea la vida, ¿no? Como solían decir los viejos de antes, y bueno, esto es la vida, mi amigo, ¿no? Claro. Cuando una persona de repente fracasaba en un intento,
la verdadera dimensión de una persona o la calidad no se mide por las veces que cae, sino por las que vuelve a levantarse, ¿no? Y volviendo a esto, que tiene que ver también mucho lo que estás diciendo de la resiliencia con la autoestima, que se va, realmente es como se va construyendo desde los primeros tiempos. Y me parece que ahí la tarea que como padres, de que esa persona logre una buena autoestima, pero una autoestima sólida, ¿no? Porque me parece que para enfrentarse a un mundo tan competitivo, en el que cada vez hay menos lugar cada vez hay más posibilidades, entonces tenés que generar individuos que se sientan fuertes, seguros, capaces de enfrentar eso, pero están los padres a hablar muchísimo, ¿no? Y hacerlo sentir seguro a ese niño, a ese joven. Sí, totalmente de acuerdo, suscribo tus palabras. Esa consolidación yoica depende en gran medida de la actitud de los padres, y no solo las etapas preliminares, durante la adolescencia. Debemos apuntalarlos, escucharlos, abrir los canales de comunicación, tratar de seguir concienzudamente todos y cada uno de los pasos que van dando, sin una marca a presión, sin invadirlos, sin conductas intrusivas que al contrario, que los sofoquen y que no le permitan sentirse verdaderos artífices de su proyecto de vida. Pero es indispensable y promover la autoestima, la autovaloración, valores como, qué sé yo, la empatía. Hay elementos innatos, pero también se ejerce y debe ejercitarse. Y es una manera, nuestros hijos se miran, obviamente nosotros somos un poco una suerte de espejo. Y la mejor manera de transmitir valores no es inculcándolos de forma insistente, hablando, sino practicando, ¿no? Demostrando, para poder generar hijos resilientes, tenemos que procurar trabajar nuestra actitud frente a las vicisitudes y no dejarnos quebrar por las circunstancias. Eso es fundamental. Somos referencia y referente de nuestros hijos. Es básico. Y la comunicación, un poco lo que planteamos hoy, cómo prevenir. No hay mejor política de prevención que elevar al plano del debate estos temas. Quitar ese manto de temor y hablar de estas cosas. Es lo que permite que a nivel social, en todo lo que es, lo que configura el entramado social, circulen estos temas y que nos pueda ser más fácil detectar cuando vemos que una persona está pasando mal. Lograr que la persona deje de lado la inhibición, desmitificar aquello. La persona fuerte es muy fuerte aquel que está triste y se abre y quiere hablar y quiere poner en palabras aquellos sentimientos que le recorren internamente. Es fundamental la comunicación. Somos la palabra y a través de la palabra nuestros estados de ánimo pueden ser transmitidos. Elevar al plano del debate y generar conciencia y promover precisamente la implementación de políticas más abarcativas. Hay muchas y loables iniciativas, pero debemos promover políticas que congreguen más a todas las fuerzas vivas, a toda la institucionalidad, para dejar de lado de una vez por todas esos estigmas que tanto daño nos han hecho, ¿no? Bueno, vamos, seguramente vamos a continuar, si te parece, en una próxima columna, porque queda mucho por hablar respecto no solo a las causas, sino también como la prevención, que de alguna manera hoy lo estuvimos abordando, pero quizás tengamos que ahondar un poquito más. Sí, cómo no. Si te parece, en la próxima columna lo ¿Cómo seguimos. No, Andrea, un gusto. Y también si hay dudas por parte de la audiencia para ser abordadas. Pero por supuesto. Las abordaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos, inmenso como siempre. placer. Lo mismo para mí. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa estamos con la... Vivencias.